El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 11 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Y bueno, yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada. Solicitaron a la UNESCO que inspeccione Canaima con urgencia tras fiesta de lujo en el Tepuy Cusari. Hay que decir que ya la UNESCO, Naciones Unidas, pidió al régimen venezolano, emitir una invitación para inspeccionar Canaima, que es patrimonio mundial. Sin embargo, sobre esto, que sepamos, no ha habido respuesta. Esto ocurrió ya hace mucho tiempo atrás. La UNESCO propuso enviar, de hecho, una comisión a Canaima para hablar los daños de la minería ilegal en su momento. Esto en el mes de julio de 2021 y hasta la fecha no hay respuesta. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, solicitó a Nicolás Maduro que permita el ingreso de una comisión de expertos del Centro del Patrimonio Mundial para verificar el daño causado por la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. Y obviamente esta fiesta de lujo que vino a dañar un ecosistema único en el mundo, encendió las alertas y ha puesto el foco otra vez en esta región del país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, con personas muy conocedoras de estos temas. La diputada María Gabriela Hernández, condenó la polémica celebración de lujo en espacios protegidos. Esto lo tomo de El Nacional. La Asamblea Nacional de 2015 pidió este jueves a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de UNESCO inspeccionar con urgencia el Parque Nacional Canaima. Esto por los posibles daños causados por la celebración de una lujosa fiesta en lo alto del Tepuy Cusari. Esa es la visita que queremos en el alto de los Tepuyes de la UNESCO, la del mundo libre y responsable que aprecia la importancia vital de estas tierras que hoy son mancilladas por Nicolás Maduro y su círculo de violencia y corrupción. Esto lo dijo la diputada María Gabriela Hernández. Sobre lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, nosotros hemos hablado ampliamente y vamos a conversar, insisto, con una de nuestras invitadas que conoce perfectamente el tema. Digamos que esta fiesta es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela. Está efectivamente la minería ilegal que ha destruido parte del territorio en el sur de nuestro país de manera discriminada. Y también ahí se registra la acción de grupos irregulares armados que operan en el sur de Venezuela, muchos de los cuales, por cierto, tienen el control de la minería ilegal. De hecho, recientemente el portal armando.info, en coordinación con el País de España, publicaron un trabajo al cual hacíamos referencia hace unos días, ustedes lo recordarán. Una primera parte hablaba sobre la destrucción producto de la minería ilegal y la otra parte hablaba sobre los cárteles criminales que mandan en la selva venezolana.
los más de 3.000 sitios de minería y las decenas de pistas clandestinas que los satélites han identificado en la Guayana venezolana sirven a las actividades de bandas delictivas que imponen su ley casi sin oposición del Estado. Esto lo tomo del país de España. Sus orígenes, historias e intereses ayudan a comprender la compleja dinámica de la soberanía que ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El país sigue diciendo el contraste entre la realidad áspera y precaria de las principales urbes venezolanas y la exuberancia natural del territorio sur del río Orinoco, la Guayana mítica de Walter Raleigh, José Gumilla y Alejandro de Humboldt. Bueno, tienen que convivir con esta situación, con la presencia de grupos armados irregulares en el sur de nuestro país, que, bueno, han provocado una destrucción incluso mayor a lo que vimos en estas fotografías y videos producto de una fiesta de este escándalo en uno de los tepuyes de Canaima. Nosotros, mientras nos organizamos, hacemos contacto con nuestra primera invitada. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Te escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y estamos tratando de contactar con una de las autoras de este trabajo publicado a varias manos en distintos portales, Armando.info, El País de España, que retrata lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Insistimos, esta escandalosa fiesta en la cima de uno de los tepuyes en Canaima es como la punta del iceberg. Porque lo realmente grave tiene que ver con la explotación minera, la destrucción del sur de nuestro país y la presencia de cárteles criminales en el sur del Orinoco. Les comento un extracto muy pequeño del trabajo, en tanto establecemos contacto con una de las autoras, una de las periodistas que realizó esta investigación. En general es enorme el contraste entre la realidad áspera, lo decíamos, y precaria de las principales urbes venezolanas y lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, pero algo tienen en común. Durante los últimos años el crimen organizado ha tomado el control de zonas cada vez más amplias, tanto de unas como del otro, solo que hasta ahora la atención pública y la acción de los cuerpos de seguridad han estado más concentradas en las ciudades. Resulta curioso, leo el trabajo de Armando.info, porque la mitad meridional de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas específicamente adoptadas por los gobiernos de autodenominada Revolución Bolivariana, que bien, con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación, o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos, ha impulsado su intervención. La minería está prohibida en el Estado de Amazonas desde 1989 por decreto 269 del gobierno
de aquel entonces presidido por Carlos Andrés Pérez, pero 20 años después, en 2009, Hugo Chávez debió ordenar militarizar la entidad para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa del comandante revolucionario, la creación del llamado Arco Minero Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales, si bien intensiva, al menos ordenada por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado, muchos de los cuales, por cierto, forman parte o están liderados por grupos armados. Me dice que tenemos en la línea telefónica a María de los Ángeles Ramírez, periodista. ¿Perdón? Pero no, ahora sí ya la veo por Zoom, en la sala de Zoom. No la veíamos. María de los Ángeles Ramírez es periodista del Correo del Caroní, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, pero además trabaja en otras agencias y portales informativos y ha colaborado o forma parte del equipo que realizó estos trabajos publicados en Armando.info y El País de España. María de los Ángeles, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Y antes de entrar en, bueno, digamos, la realidad que ustedes vienen retratando, insisto, en estos trabajos especiales sobre lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, te pedí un comentario acerca de lo que ha ocurrido en torno a esta fiesta en la cima de un tepuy en Canaima. Ayer pidieron, de hecho, solicitaron que la UNESCO inspeccione in situ lo que está ocurriendo tras esta celebración. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, lo más importante en este caso es que todo el ecosistema del Parque Nacional Canaima es sumamente frágil. En las cimas de estos tepuyes hay una vegetación que es endémica, es decir, que no se consigue en otro lugar de la Tierra. De modo que hacer una fiesta, hacer cualquier tipo de actividad con impacto humano en estas áreas es sumamente dañino. Justamente ayer una comisión de Imparques con fiscales estuvo realizando pues una visita a la cima del Tepuy. Todavía estamos esperando para ver qué ocurre. Y bueno, mira, mi opinión es que este es un hecho más que demuestra toda la degradación que estamos haciendo a la naturaleza, toda la degradación que estamos haciendo a nuestros suelos, muchísimas veces porque no entendemos la importancia de estos ecosistemas por total ignorancia. Y bueno, es una señal más que debemos entender qué es lo que está en nuestro territorio nacional, de qué forma parte. Esto que ocurrió en el Tepuy, estamos viendo problemas gravísimos en todo el Parque Nacional Canaima y en toda la Amazonía venezolana. Y ojalá que hechos como este permitan entonces que la gente le ponga atención a todos esos problemas que están ocurriendo en el sur de Venezuela, que son gravísimos y que, bueno, están degradando profundamente este pedazo nuestro del escudo guayanés y de la Amazonía. Tú escribías en tus redes sociales ayer la reacción del Consejo de Ancianos de Canaima, que decías tú están molestos por la profanación del Tepuy Cusari, fue una violación a la naturaleza madre. Esto lo dijo Nazario Rossi, ni siquiera ellos suelen subir a la cima, no solo por sus paredes encarpadas que lo dificultan, sino porque es sagrado. Yo te pediría un comentario acerca de la reacción, efectivamente, de las comunidades indígenas, pero en general de los ciudadanos de Guayana sobre lo ocurrido en Canaima. Te escuchamos. Sí, creo que lo más importante y no había sido consultado hasta ahora era, bueno, saber qué opinaba la propia comunidad indígena. Por muchos años nosotros hemos visto estas zonas como el Parque Nacional, el área protegida, y olvidamos que esto es un territorio indígena, que realmente estos son los habitantes, bueno, ancestralmente de estas zonas. Y lo que ha habido en la comunidad de Canaima ha sido mucha indignación, mucha molestia. Ellos se sienten ofendidos e insultados y de hecho usaron unas expresiones muy fuertes. Decían, es que creemos, sentimos que es como que fuéramos unos animales más de esta zona del sur de Venezuela, que no somos consultados. Y bueno, ese ha sido como el malestar general. Es un sitio sagrado.
toda actividad que se realiza en el Parque Nacional Canaima y en cualquier territorio indígena debe pasar por un proceso de consulta. Quizás nosotros desde afuera vemos cómo, por ejemplo, un proyecto minero ejecutado por el gobierno no es consultado con el territorio indígena, y eso nos llama mucho la atención, nos preocupa, nos molesta, pero estas actividades, o sea, una fiesta, incluso como periodistas, cuando nosotros nos acercamos a un territorio indígena, nosotros tenemos que darle explicaciones a la comunidad indígena sobre qué estamos haciendo allí, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que estamos investigando. O sea, tenemos que hacerles partícipes porque ese es su territorio. Entonces, bueno, ellos se sienten muy molestos de que haya ocurrido esta fiesta, de que estén ocurriendo irregularidades en sus territorios sin que ellos sean consultados. Y dicen que esto no es lo único, que realmente ellos están viendo pues muchas irregularidades en las comunidades indígenas, personas que en nombre del turismo están cometiendo este tipo de delitos, de atropellos, por un negocio. O sea, es un negocio turístico que debe considerar en dónde se está realizando, que es un territorio indígena, que es un área protegida, y que hay una comunidad allí que está desde hace décadas preservando esa zona, cuidando esa zona y que debe ser parte de estas consultas. Entonces, bueno, sí, yo hablaba con ellos y la molestia general, ellos estaban esperando a que los capitanes, hay que recordar, yo ayer hacía ese tweet y luego decía, bueno, realmente la gente sabrá qué es un consejo de ancianos. Y en el parque, en estos territorios indígenas hay una estructura, ¿no? Entonces está el capitán general, está el capitán comunitario de Canaima, está el consejo de ancianos. Bueno, que son un grupo de personas con suficiente edad suficiente edad y experiencia como para opinar y participar en la toma de decisiones. Y eso, ellos piden que sean consultados, que realmente se respete. Ellos han estado reuniéndose, como te digo, esperando a que los capitanes llegaran a Canaima, porque ellos no estaban en la zona, para tomar medidas porque ellos no quieren que lo que ocurrió en el Tepuy Cusari se repita en el Parque Nacional. Ahora, preguntarte, insisto, ya vamos a entrar a lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, que es muchísimo más grave que lo que pudimos ver, que también es delicado en esta fiesta en la cima de un tepuy en Canaima. Pero uno de los elementos que ha destacado la prensa internacional tiene que ver con el organizador de la fiesta, que además entiendo fue designado por Nicolás Maduro como miembro del Consejo de Estado y está vinculado a actividades de turismo en nuestro país. Yo te pediría un comentario acerca de este tema. Te escuchamos. Bueno, este empresario en 2016 fue designado por Maduro como miembro del Consejo de Economía Productiva. No sabemos si en este momento sigue siendo parte de esta instancia, pero si continúa siendo o no continúa siendo miembro de esta instancia, es una persona, por supuesto, vinculada al gobierno porque ocupó un cargo público. Además, pues tiene una serie de negocios turísticos, como se ha difundido en la prensa en estos últimos días, y uno de esos es precisamente este campamento Canaima en el Parque Nacional Canaima, que era el antiguo Venetur, de modo que él tiene una concesión por parte del gobierno para poder tener este campamento. Y bueno, mira, el ejemplo debería empezar precisamente por estas instituciones de poder, por estas figuras públicas que deberían ser realmente cumplidores de la ley y deberían velar además porque se cumpla, precisamente porque estas instituciones además deberían ser verificadas, fiscalizadas por organizaciones como INPARQUES, como Ministerio del Ambiente. Y bueno, va a falta saber si en los próximos días habrá algún pronunciamiento público, porque más allá de lo que señaló la Fiscalía, lo que señaló el fiscal, el Ministerio del Ecosocialismo, INPARQUES o el propio presidente, ninguno ha emitido algún tipo de comentarios sobre esto. Y bueno, vale decir que no sorprende porque realmente esta destrucción al sur tiene años y en varias oportunidades el Ministerio de Ecosocialismo ha visitado la zona y en ningún momento se ha referido
a la destrucción ocasionada por la minería o por actividades prohibidas o limitadas en las áreas protegidas. Justo sobre este tema quería preguntarte, insisto, tú formaste parte de este grupo de periodistas que ha venido publicando trabajos en portales como Armando.info y El País de España, ofreciendo una radiografía sobre lo que está ocurriendo en el sur del país, las pistas ilegales que bullen en la selva venezolana, además la actividad de grupos irregulares armados que están al frente de las minas. Y yo te pediría un comentario al respecto, porque insistimos, esta fiesta y lo que vimos, la destrucción en este Tepuy en Canaima, es como la punta del iceberg de la destrucción que está ocurriendo en el sur de nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Conversando con Joseph Polizuca hace algunos días, él subrayaba que estamos hablando de un área destruida que equivale a 40.000 campos de fútbol. Es, digamos, difícil incluso imaginar lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, imagínate que nosotros queríamos también como dimensionar en esta serie de Corredor Furtivo cómo el sur de Venezuela, al sur del Orinoco, los estados Amazonas y Bolívar, ocupan casi la mitad de Venezuela. O sea, todos deberíamos tener los ojos en esta zona del país. Además de ser casi la mitad de Venezuela, es, como te decía, la región guayana, es parte de la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Y lo que está pasando en esta zona es realmente preocupante. Tanto el estado de Amazonas como el estado de Bolívar están cercados por los grupos armados, experimentan este tipo de actividades extractivas prácticamente en todos los municipios de estos dos estados. Y son actividades extractivas obviamente sin control y gestionadas, operadas por grupos armados que están generando no solamente estos daños sobre el ambiente, estos daños sobre el territorio, sino daños sumamente importantes sobre la población que vive allí. A través de distintas estrategias, por supuesto. Ellos entran siempre con un halo de... Esto en el caso de las guerrillas, por ejemplo, entran como negociando, gente que dice que va a ayudar, pero detrás de eso hay estrategias de control, hay reclutamiento, hay poblaciones desplazadas totalmente, poblaciones que ya no pueden cazar, que no pueden pescar libremente porque se los prohíben. Y hay, por supuesto, pues una invasión del territorio. Eso en el caso de Amazonas. Y en el caso de Bolívar pasa una situación similar en el sentido de que son grupos armados que están controlando las zonas, pero los grupos actúan de maneras distintas. En el fondo, las consecuencias son totalmente similares. Las estrategias de financiamiento también son similares. Todos estos grupos se financian de la extracción de minerales, del tráfico de drogas, del control de vías para transportar todos estos insumos y todos estos ilícitos, drogas, minerales, etc. Y lo que vemos es entonces que son territorios que de alguna manera han sido como intencionalmente o por lo vasto del territorio, han sido dejados entonces en manos de estos grupos. Y las fuerzas militares actúan de forma cómplice porque las fuerzas militares están presentes en la zona. Por ejemplo, en el caso de Bolívar hay alcabalas militares a lo largo de la Troncal 10, que es la carretera que comunica con Brasil y que pasa por todos estos municipios mineros. Entonces, mira, total complicidad, total control de estos grupos armados, y lo que va quedando de todo esto cuando uno visita estas zonas, pues son poblaciones que viven con temor, poblaciones que han naturalizado también la presencia de estos grupos armados, que los ven como eso, como la gente que nos ayuda, la gente que nos da la medicina, pero bueno, en el fondo es una gobernanza criminal totalmente. Con severos daños. Nosotros hemos documentado, en el caso de Corredor Furtivo, pues todas estas dinámicas irregulares, ilegales, este monitoreo que hicimos de pistas clandestinas y de puntos mineros, pero en otros trabajos que hemos realizado, el año pasado, por ejemplo, hicimos un monitoreo científico sobre, por ejemplo, contaminación mercurial en la Gran Sabana. Y mira, los resultados son muy preocupantes y
y uno esperaría que este tipo de investigaciones muevan a las autoridades, contribuyan a que haya algún tipo de medidas y lamentablemente no lo vemos. Pero seguimos conscientes de que este tipo de investigaciones tienen que seguir haciéndose, tenemos que seguir documentando. Bueno, por eso yo decía que de alguna manera lo que pasaba en el Tepuy Cusari, ojalá permita que la gente vuelva o sea consciente de todos estos problemas que hay en el sur y que, mira, si el gobierno no toma acciones, bueno, la misma ciudadanía puede presionar, puede visibilizar, puede pedir que se haga algo para detener toda esta situación en el sur de Venezuela. Dos elementos que me gustaría comentar contigo. Uno tiene que ver con la ausencia de oposición, como dice el trabajo del Estado, frente a la acción de estos grupos ilegales que están destruyendo literalmente el sur de nuestro país. Yo te pediría un comentario porque, digamos, hay una observación elemental. Si ustedes han podido, como otros periodistas, documentar lo que está ocurriendo allí, obviamente las autoridades podrían hacer lo mismo si existiera voluntad política. Yo te pediría un comentario al respecto. Y por otra parte, leyendo a grandes rasgos la lista de grupos criminales que tienen presencia en el sur de nuestro país. Ustedes mencionan las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, grupos paramilitares, los sindicatos, los garimpeiros. Yo te pediría también un comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, bueno, hablamos justamente de este punto de que estos grupos actúan prácticamente sin resistencia estatal, porque en el caso de Bolívar, por ejemplo, los grupos armados tienen desde 2006 actuando en la zona. Entonces, son grupos que por supuesto se instalaron en esa época y que han ido creciendo, que han ido expandiendo su área de influencia. Y bueno, o sea, no hay otra forma de estar en la zona, de mantenerte en la zona como una figura que controla todo y como una figura que va almacenando insumos, armas, sin que haya complicidad estatal. Eso es totalmente imposible. Y por otro lado, como tú mencionabas, si hubiese voluntad política para que estos grupos no estuvieran controlando la zona, pues hace tiempo hubiésemos visto ese tipo de acciones y lo cierto es que los grupos tienen, en el caso de Bolívar, pues imagínate, desde 2006, muchísimo más de 10 años. En el caso de Amazonas pasa exactamente lo mismo, los grupos están, la presencia de guerrillas, de grupos pertenecientes a las guerrillas, data desde el 2000 y estamos en el 2022. Si bien estos son territorios muy extensos en cuanto a superficie y muy despoblados también, eso no significa que así como el periodismo y como organizaciones no gubernamentales han mapeado cuáles son las zonas dañadas, las zonas donde están presentes estos grupos armados, el gobierno pues con todas sus organismos de inteligencia tiene conocimiento de dónde están estos grupos, sabe dónde operan, sabe cuáles son las comunidades en las que han tenido presencia, porque además las comunidades lo han denunciado, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Cuando nosotros hicimos este trabajo de corredor furtivo, había algo que nos decían las comunidades indígenas, y era que ellos denunciaban y no les creían. Denunciaban en fiscalía, denunciaban a las fuerzas militares y no les creían. Y la verdad es que es imposible, o sea, hay evidencia suficiente que demuestran la presencia de estos grupos, que demuestran el daño que están haciendo en el ambiente y en la población. Y si no hay nada que lo frene, es por eso precisamente que utilizamos esta frase de que estos grupos operan prácticamente sin resistencia estatal. Y decimos prácticamente porque hay algún tipo de operativos que se realizan en algunos momentos, hay algún tipo de incautaciones que se realizan en las alcabalas, pero son aisladas, o sea, no son integrales, que tú retengas en una alcabala unos insumos mineros o que retengas un par de armas, que retengas unos gramos de drogas, no significa que estás atacando el problema. Tierra adentro, más allá de esas alcabalas, hay
campamentos, o sea, hay comunidades operadas por estos grupos armados, hay un arsenal de guerra, hay drogas en cantidad, hay insumos mineros para extraer oro, y a esos puntos estas fuerzas militares no están llegando. Entonces, eso lo firmamos en Corredor Furtivo y bueno, es algo que está pasando en esta mitad de Venezuela. Pero es que además hay otro elemento que tiene que ver con la situación prácticamente, tú me corregirás si me equivoco, de esclavitud de muchos de los pobladores de esta zona, incluyendo indígenas sometidos por estos grupos y sin hablar de la contaminación y la destrucción. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, algunas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de LOCAP han venido haciendo trabajo sobre esta esclavitud moderna. Antes de que se hablara de esto de esclavitud moderna, nosotros lo veíamos en las minas, o sea, veíamos cómo los mineros trabajaban prácticamente como esclavos. Y esto ocurre porque ellos, los mineros, es decir, los que se meten en el barranco o en el material aurífero, o los que trabajan en las minas a cielo abierto, trabajan durante horas, durante jornadas larguísimas, con riesgos enormes de ser tapiados, de morir en un derrumbe, como ha ocurrido en muchísimas oportunidades. Y finalmente, en esa cadena de comercialización del oro, son la parte que recibe menos de lo que cuesta, lo que se cotiza el oro en el mercado internacional. Y además de eso, están sometidos pues a la violencia, al control de estos grupos. En las minas también trabajan mujeres, hay presencia de niños, bajo condiciones totalmente críticas. Y por eso entonces mencionamos esto de cómo estos grupos, cómo estas personas trabajan prácticamente bajo esquemas de esclavitud. Nunca su situación mejora. Tú viajas al sur, viajas a estas comunidades y quizás quería mucha gente decir, bueno, esos pueblos deben estar en buenas condiciones porque de allí sale el oro con el que el gobierno realiza numerosas transacciones, pero cuando vas a esa zona no puedes imaginarte que sea de allí de donde sale el oro, porque están en unas condiciones totalmente deplorables, no solamente esas localidades en materia de servicios, en materia de vialidad, sino sus poblaciones. Sus poblaciones están en unas condiciones totalmente deplorables, críticas, y bueno, eso no... Sí, no es un tema... No es correcto. Claro. Y el tema de la contaminación, y el tema de la contaminación, no solamente contaminación, sino en la contaminación que a raíz del uso del mercurio se generan en las aguas, en el suelo, en los peces que las comunidades luego pescan en el río, es la deforestación, son los incendios que prácticamente en la mayoría de los casos son incendios provocados. Entonces, bueno, los daños ambientales son enormes. Uno, por ejemplo, que quizás es el que la gente percibe más en su cuerpo de una manera más rápida, tiene que ver con el paludismo, con la malaria, y que también está asociada a esta expansión de la minería en una zona que es boscosa y que favorece que haya esta enfermedad, y que esta enfermedad, por cierto, es una epidemia en Bolívar y en varios estados. María Los Ángeles Ramírez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, periodista venezolana en Guayana, trabaja en el Correo del Caroní, en agencias de noticias, ha colaborado en estos trabajos especiales publicados a varias manos en Armando.info y El País de España. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, y nuestra siguiente invitada reaccionaba en redes sociales a lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, en general en el territorio venezolano. A propósito de la destrucción de la naturaleza, Karen Brewer es exploradora y naturista. Su reacción la destacaban medios de comunicación como El País de España. Ya ha dicho, nuestros indígenas tienen mercurio en sus cuerpos, el arco minero del Orinoco destruye nuestros ecosistemas, acaba con la biodiversidad y contamina nuestros ríos. Esto tomando como punto de partida, insisto, la punta del iceberg, esta fiesta, este escándalo en la cima de un tepuy, pero que es simplemente, digamos, la evidencia, una pequeña evidencia de lo que realmente está ocurriendo en todo el territorio nacional. Karen Brewer, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues mucho interés de Perdón. Gracias por atendernos. Mucho interés de conocer tu reacción acerca del tema que nos ocupa. Insistimos, esto es como la punta del iceberg, lo que vimos, lo que se retrató, lo que quedó evidenciado en la cima de uno de los tepuyes en Canaima, pero no es lo único. La destrucción es superior en todo el territorio nacional, la destrucción ambiental. Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Así es. Primero quiero empezar porque sé que se viralizó un video en el que obviamente yo estoy muy molesta, pero no siempre estoy tan molesta. Siempre estoy generando contenido para educar a las personas sobre nuestra naturaleza, sobre lo que realmente tiene valor en nuestro país. ¿Por qué me molesté tanto? Porque se viralizó, pero no por las razones que se debió haber viralizado, sino por un chisme y por un momento. Pero esto es una situación que viene ocurriendo desde hace varios años, no solamente en el Parque Nacional Canaima. Hemos visto que no estamos haciendo un uso correcto de nuestros espacios naturales y de nuestros parques nacionales con respeto, porque no tenemos educación sobre eso. No hay campañas fuertes y la gente tampoco se compromete, y esto es algo que quiero dejar muy claro. Nosotros no podemos dejar las cosas y las responsabilidades en manos de otras personas, porque entonces ahí te vas a justificar, es que yo no lo sé porque no me lo han enseñado. Pero si nosotros queremos nuestro país, tenemos que tomar el primer paso y es empezar a conocerlo, empezar a conocer por qué estas zonas están protegidas. Y me encanta que se haya convertido esta situación en viral, no por el desastre, obviamente, porque
todo el tiempo estoy hablando sobre esto, estoy hablando sobre la deforestación, estoy hablando sobre la minería en el país. O sea, si ustedes realmente quieren buscar información sobre esto, los invito a que vayan a mi página de Instagram, @KarenExplora, que se metan en todas las historias destacadas porque tenemos conversaciones con especialistas, con proyectos de conservación, además, que están buscando proteger nuestros espacios naturales, proteger especies que están al borde de la extinción a raíz de la deforestación, la expansión de industrias, y no es algo que solamente es de ayer. Pero aprovechemos esta oportunidad para despertar. ¿Realmente nosotros estamos haciendo un uso correcto de nuestros espacios naturales? Y no solamente quiero hacerle llamado de atención a las personas que van allá, porque la gente piensa que la naturaleza es algo que queda lejísimo, ¿no? En el Parque Canaima, ya tienes que ir con un avión y tal, o en la playa, en Morrocoy, tienes que ir lejísimo para allá para llegar a un espacio natural. Pero ¿cuántos de ustedes, y te pregunto a ti también, conocen las plantas que te acompañan cuando vas, por ejemplo, a tu trabajo? Ves alguno de esos árboles y lo reconoces y dices, oye, este no es el mismo árbol que estaba cerca de mi casa, o wow, mira, este es el que está ahí en la esquina de tal centro comercial. No conocer lo que tenemos a nuestro alrededor es un síntoma de falta de educación, falta de interés, y también eso nos va a hacer que no nos pueda importar. Si cortan el árbol y tú no sabes que, por ejemplo, ahí viven muchísimas especies de pajaritos y de insectos y de murciélagos que si talan el árbol van a ir a vivir a tu casa ahora, si tú no sabes eso, entonces no te va a importar, ¿entiendes? Entonces ese es el mayor problema, que nosotros primero, obviamente no tenemos una buena educación ambiental, que debería en los colegios enseñarse esto a todos los niñitos. O sea, yo no entiendo cómo esto no es parte de nuestra educación básica. Así de sencillo. Nosotros somos parte de la naturaleza. Si la naturaleza está bien, nosotros estamos bien. Y si no sabemos cómo funciona esa relación, no vamos a poder tomar buenas decisiones para hacer las cosas bien. Entonces, es como no saber cuidar tu propia casa. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer con toda esta energía? Porque yo sé que hay muchas personas que están ofuscadas y están tratando de buscar quién es el culpable y de señalar y todo eso, porque es normal, porque así se comporta la masa y la angustia que esto genera. Si tú estás buscando señalar a algún culpable, no vas a lograr nada. Realmente, ¿cuál es la solución final? O sea, ¿cuál es tu motivo final? Logré señalar a alguien y ya la culpa no es mía. Es eso lo que está pasando. Si tú empiezas a decir, cónchale, realmente me he dado cuenta que yo no sé lo suficiente sobre mis parques nacionales, no sé ni siquiera por qué existen áreas protegidas en el país. Si tú empiezas a analizar y empezar a cambiar como individuo y empezar a interesarte por tu país, empiezas a ver que vas a poder educar a otras personas que tú tienes a tu alrededor, a poder darle herramientas a las otras personas como que, oye, si estás fumando en este lugar, llévate tu colilla, porque recuerda que la colilla del cigarro no solamente contamina, sino que genera muchos químicos que contaminan las fuentes de agua y las fuentes de animalitos y de plantas que necesitamos para estar bien todos. Eso es lo que queremos. Que la gente no se monte en este barco de señalar y vamos a ver a quién quemamos ahora, sino vamos todos a asumir nuestra responsabilidad como venezolanos, entender que tenemos un vacío de información y empezar a buscar activamente esa información, porque se está haciendo mucho trabajo en el país para protegerlo, para dar a conocer esto. Pero nosotros básicamente nos dedicamos, cuando nos metemos en las redes sociales, a compartir un chistecito, a compartir esto que me parece muy cómico, o a generar este tipo de movimientos. Vamos a unirnos para hacer el bien. Y te agradezco muchísimo por la invitación a este programa, porque todos tenemos herramientas para hacer las cosas. No necesitas ser biólogo. Yo no soy bióloga, yo no soy profesional en esto. Yo lo hago porque me gusta enseñar lo que a mí me llama la atención. Así de sencillo. Y todos podemos hacerlo desde nuestra esquina. Ahora, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle a nuestra invitada, porque la veía en una declaración, no sé si es este video que ella hace referencia, que se hizo viral, mencionando que ciertamente es la situación de Canaima, del sur de nuestro país, pero en general de varios parques nacionales. Y en el caso de Canaima, recordábamos con la audiencia que la UNESCO desde el año 2021 está pidiendo visitar in situ este territorio patrimonio de la humanidad declarado por Naciones Unidas en el año 1994 para saber la situación de lo que está ocurriendo allí, incluyendo las consecuencias de la minería ilegal. Y yo le pediría un comentario acerca
de este punto en específico? La escuchamos. Bueno, si ustedes quieren saber mucho más, porque yo puedo hablar un poco por encima sobre esto, pero si ustedes quieren realmente meterse y saber qué es lo que está pasando y ver las cifras, ver la expansión de la minería y ver cómo afecta a nuestra sociedad, cómo está destruyendo nuestra cultura indígena, porque la está destruyendo y la está desapareciendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar diferentes comunidades indígenas hace muchos años. Logramos aprender de ellos, tener la humildad para aprender sobre estas culturas ancestrales que son magníficas, y hoy en día las cosas que nosotros aprendimos y hemos puesto en libros ya no existen por culpa de la minería. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre todo esto, vayan a la cuenta de SOS Orinoco. Hay muchas cuentas en el país y personas que están trabajando dando datos específicos de la magnitud de este problema y qué podemos hacer nosotros también. Tengo una entrevista en mis historias destacadas que se llama Problemas, donde ¿qué podemos hacer nosotros como peatones, como personas normales y mortales? ¿Sabes? Que no somos activistas, ni somos el concejal, ni somos el alcalde o personas así que uno pensaría que uno le puede poner el trabajo encima. Y eso es lo que quiero que todos ustedes se lleven de aquí. Nunca pienses que algo que te importa a ti se lo vas a poner a otra persona encima. No le vayas a poner esa mochila a otras personas. Agarra tú ese morral y asume tú esa responsabilidad. Y aunque no seas un profesional, busca a las personas profesionales y comparte esa información. Comparte el chiste, comparte el chisme, pero también comparte cosas para construir todos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a uno de los comentarios que hacía nuestra invitada. Me parece que en este, insisto, video que se hizo viral, lo publicaba, o digamos un extracto, lo publicaba El País de España. Decía Karen Brewer, estamos obligados a comprender las consecuencias de este crimen ecológico, social y cultural. Va mucho más allá del daño ambiental, entiendo, por sus palabras. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la destrucción ambiental en nuestro país. Tomando como punto de partida lo que ocurrió en Canaima. Pero insisto, es como la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo en buena parte del territorio nacional. Nos acompaña Karen Brewer, exploradora, naturalista, y yo le comentaba una frase de esta declaración, de este video, que efectivamente se hizo viral, la destacaba El País de España. Yo quisiera andar en ella al cierre del programa. Decía nuestra invitada, estamos obligados a comprender las consecuencias de este crimen ecológico, social y cultural. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Si nosotros no entendemos cómo un problema nos está afectando, no podemos hacer nada al respecto y por lo tanto, básicamente no nos importa. Si no sentimos esa curiosidad por, a ver, ¿cómo es que esto me afecta a mí? ¿Por qué a mí me importa el tema de la minería? Si no lo entendemos, no vamos a poder tomar acciones. Obviamente, tengo entrevistas muchísimo más largas y específicas de diferentes acciones que podemos tomar, pero la primera acción es interesarte y empezar a investigar qué es lo que está pasando. Voy a hacer un súper resumen rapidito de cómo la minería nos está afectando a todos nosotros. La minería busca extraer material
Pero hoy en día hay muchos focos de minería ilegal donde no se están cumpliendo ninguna regla de nada. O sea, eso es, vamos a botar los desechos donde sea, en el río, se contamina el río, se contaminan todos los peces que viven en el río, de los que dependen culturas indígenas. Esas zonas donde viven estas culturas indígenas están comprometidas porque existe oro en algunas de esas zonas. Entonces, ¿qué pasa con esas comunidades indígenas? ¿Quién las está defendiendo? ¿Quién está protegiendo esa cultura? Porque ¿cómo tú vas a luchar contra estas personas que tienen estos campamentos mineros ilegales? ¿Y cómo les vas a decir, no, es que nuestra cultura ancestral es importante? Si casi nadie de las personas que ha compartido este video que ha sido viral sabe por qué son importantes y por qué son valiosas. Entonces, quiero que todo el mundo tome conciencia que esto no nos afecta solamente como individuos, sino como país. Es como vender tus órganos porque quieres dinero, pero obviamente estás destruyendo tu propio templo. ¿A dónde vas a llegar con eso? Aunque se acabe la minería hoy en día, ahora, imagínate, no se hace más minería en el país, que no va a existir eso nunca, siempre va a existir un poco de minería, pero imagínate, se cumplen todas las reglas a partir de hoy. La contaminación que queda es tan grande y tan fuerte que en 20 años no se va a poder resolver, no se va a poder reforestar el bosque, no se va a poder restaurar toda la biodiversidad que se ha perdido, porque cuando tú arrastras con toda esa masa vegetal, aunque la gente piense que eso es súper fértil, ahí crece todo otra vez, eso no es así. En 20 años se han hecho estudios y no crecen las mismas plantas y los mismos árboles. Además, eso está contaminado con mercurio, con cianuro, con elementos que se utilizan para extraer y amalgamar el oro. Entonces, también la degradación social, porque ¿cómo son esas comunidades que están viviendo ahí, de esas personas que están trabajando ahí forzosamente? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esas personas que están extrayendo esos minerales? ¿Quién vela por los derechos de esas personas? Las enfermedades que se están generando ahí. Ahora tenemos brotes de malaria que se supone que ya eso era de siglos pasados. Brotan otra vez porque realmente es una degradación a todos los niveles. Entonces, es un gran problema que tenemos en el país, el de la falta de educación y la falta de interés y el foco hacia cosas donde no está el valor. Así que los invito a todos a que se interesen, a que investiguen y que apoyen los proyectos que estamos haciendo para dar a conocer todo esto y las soluciones también. Gracias, Karen Brewer, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Exploradora, naturalista, quien reaccionó efectivamente indignada en redes sociales. Un video que se hizo, como dice ella, viral, comentado por medios de comunicación incluso internacionales, hablando acerca de lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela, el arco minero del Orinoco, en general, sobre la destrucción de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Gracias. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.